Mi nombre es Karina Victoria Peregrino, soy bióloga y yo los voy a estar acompañando en el transcurso de sus materias de química y de biología. El día de hoy vamos a iniciar con nuestras primeras clases sobre la materia de química y el tema con el que vamos a iniciar el día de hoy nos va a ir introduciendo un poco en la materia de química y de hecho puede ser hasta un poco redundante porque nuestro tema es materia. Entonces, el día de hoy vamos a plantear este primer panorama que nos da la química, porque a veces pensamos que la química es una ciencia que solamente vemos en los laboratorios o con personas con bata o con personas que pues se dedican a la elaboración de farmacéuticos, ¿no? O no sé, cualquier otro producto menos lo que tenga que ver con nosotros. Vamos a ver en el transcurso no solamente de este tema, sino de todo nuestro temario, que prácticamente lo que nosotros conocemos como materia, que es el objeto de estudio de la química, está a nuestro alrededor, forma parte de nuestra vida cotidiana y nos ayuda a entender por qué las cosas son como son. Entonces, si alguien tiene en la cabeza que la química es solamente para los científicos, pues aunque no lo crean, todos somos científicos. Entonces, les pido por favor que se quiten esa etiqueta de que la química es algo feo, es algo difícil, es algo complicado, algo que no nos gusta, porque realmente es algo que nos va a ayudar a entender, a comprender y a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, antes de iniciar les quiero dar este tip, este consejo de que nos quitemos esa idea de que la química es mala, es aburrida, es fea, porque no lo es así. Es realmente bella, sí es complicada, como cualquier persona, como cualquier ciencia es complicada, pero la verdad es que es bastante fascinante si nosotros le damos la oportunidad. El día de hoy, nuestro primer tema, vamos a ver sobre las generalidades acerca de la química. Entonces, la química como ciencia nos va a ayudar no solamente a comprender lo que es la materia. ¿Por qué? Porque, bueno, como principal objetivo y que nosotros debemos de tener en cuenta es que el objeto de estudio de la química siempre va a ser la materia. Y a lo mejor si ustedes han tenido cursos anteriores de química en la secundaria, incluso en la primaria ya nos lo empiezan a decir. Siempre nos dan este concepto romántico, ¿no? De que la materia es todo lo que existe y todo lo que está a nuestro alrededor. Pero a veces lo dejamos hasta ahí y limitamos este concepto. Porque hablar de materia no solamente es hablar de moléculas, de átomos, claro, esas son sus bases. Pero realmente la materia es todo lo que sentimos. Desde este pizarrón, este plumón, la ropa, los perfumes que nos ponemos, el jabón con el que nos bañamos, el material con el que está hecho nuestro celular, nuestra laptop, ¿qué les podría gustar? Las cortinas, el aire acondicionado. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor es materia, pero a veces lo que no hacemos es ponerle nombre, ponerle una cara a esta materia. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado que se pregunten realmente cómo se originan las cosas. ¿A quién se le ocurrió que los pizarrones fueran blancos? ¿A quién se le ocurrió que los árboles fueran verdes? ¿A quién se le ocurrió que el cielo fuera azul? Bueno, pues todas estas preguntas que no son tan complicadas, a lo mejor muchos tendrán la respuesta, pero todas se resumen a las propiedades de la materia. Entonces, la química se encarga precisamente de deshacer, descubrir quién es la materia, quién la está conformando. Entonces, de manera general, la materia también vamos a ver que sufre o pasa por dos procesos, en los cuales están relacionados la energía y la masa. En conjunto, la materia, la energía y la masa forman la trinidad de la química. Entonces, la química sí nos habla de elementos, nos habla de compuestos, nos habla de reacciones químicas, tabla periódica, reacciones, pH, etcétera. Sí, claro que sí.
pero en sí todo está relacionado en estos tres pasos. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la energía? ¿Y qué es la masa? Entonces, prácticamente todos los procesos que giran en torno a la química nos están relacionando a la materia, los procesos energéticos relacionados a ella y la cantidad de masa que posee, ¿vale? Entonces, la definición de química sería esa entonces, que va a ser la ciencia que va a estudiar a la materia, sus cambios en relación a la energía y precisamente cómo se va modificando la cantidad de masa que conforma a la materia, ¿va? Entonces, que no se les olvide que estos tres son los pilares de la química. De ahí se desenvuelve todo lo demás. Elementos, compuestos, iones, moléculas, reacciones, pH, orbitales, electrones, todo lo que se les pueda imaginar en relación a la química viene a partir de estos tres, ¿vale? Ahora, la química, como bien les estoy comentando, su objeto de estudio es la materia, pero hay diferentes formas con las cuales se va a hacer el estudio de la materia. Y para eso existe un proceso o diferentes ramas de la química que nos van a ayudar a entender cómo se va comportando la materia. Entonces, la química va a constar de tres ramas. La primera rama va a ser una rama general. La primera rama va a ser entonces la general. Vamos a tener también una rama que va a ser descriptiva. Y vamos a tener una rama que va a ser analítica. Para que podamos entender estas tres ramas, les voy a pedir que se imaginen un juego, por ejemplo, un juego de mesa, el que más les guste, ya sea un Monopoly, un dominó, un juego de uno, un manotazo, no sé, el juego que se les ocurra. Imaginen que ustedes son nuevos, entonces un amigo o una amiga los invita a jugar, no sé, ajedrez. Entonces, pero resulta que cuando ustedes están jugando ajedrez, pues no saben, ¿no? Entonces, ¿cómo van a empezar ustedes a jugar ajedrez? Entonces, el primer paso va a ser aprender las reglas del juego, ¿cierto? Una vez que esta persona les va a explicar cómo es que se juega el juego, ahora sí podemos empezar o pasar a la parte de identificar cómo mover mis fichas, cómo yo me voy a mover, cómo voy a establecer mi estrategia. Y una vez que ya sé las reglas del juego, sé cómo jugarlo, quiénes son mis fichas, mis piezas para mover durante el juego, empiezo a jugar, ¿cierto? Ese es el proceso normalmente cuando aprendemos algo. Entonces, estas tres ramas de la química se manejan de la misma manera y estos nos van a llevar a aprender a jugar con la materia. Entonces, vamos a ver que esta rama general es la que nos va a dar todos los principios y leyes que rigen a la materia de manera general. Entonces, aquí es donde yo voy a tener las reglas del juego. ¿Quiénes son los principales componentes de la materia? ¿Cómo se comporta? ¿Qué características tiene? ¿Y qué leyes son las que siguen? Eso es de lo que me va a hablar mi rama general. Una vez que yo ya tengo establecidas mis principios y mis leyes que rigen a la materia, entonces ahora sí me voy a conocer quiénes son mis jugadores. ¿Quiénes son o cómo puedo encontrar a la materia? ¿En qué personajes puedo estar? Entonces vamos a ver que la química descriptiva nos va a dar esa parte y vamos a encontrar a dos jugadores principales. Los jugadores que van a ser materia inorgánica y mis jugadores que van a ser de materia orgánica. Entonces, ¿quiénes van a ser mis componentes inorgánicos? Prácticamente todos los que están conformados por materia inerte.
Aquí entrarían, por ejemplo, lo que son los minerales, metales e incluso el agua. ¿Y por qué es importante mencionarlos? ¿Cuál es la diferencia entre la química inorgánica y la química orgánica? Que la química orgánica se va a enfocar a todos aquellos compuestos que tienen una base de carbono. Curiosamente, todos los compuestos que tienen una base de carbono están presentes en las famosas biomoléculas. Y las biomoléculas, como su nombre lo dice, van a ser las moléculas que están dentro de todos los organismos vivos. Entonces, es muy diferente la mecánica de una biomolécula que de una molécula que está formada por un mineral. Entonces, como los procesos que llevan y dónde los vamos a encontrar es totalmente diferente, para poderlos describir de una manera más eficiente, los dividimos en estos dos partes, ¿va? Entonces, una vez que yo ya tengo mis reglas del juego y conozco a mis jugadores, ahora sí ya puedo empezar a manipularlos, a manejarlos o a poder obtener un beneficio de ellos. Entonces, ahí es donde entra la química analítica. Entonces, en la química analítica también vamos a ver que va a estar dividida en dos partes. Aquí voy a borrar nada más esto. Porque vamos a tener una química analítica que va a ser cuantitativa y otra que va a ser cualitativa. La química cualitativa me va a ayudar a identificar sustancias, ¿quiénes? Ya sea orgánicas o inorgánicas. Y la química cuantitativa me va a ayudar a conocer cantidades. Entonces, pensemos en un proceso, en la elaboración de un fármaco. Generalmente, cuando se va a elaborar cualquier medicina, lo primero que se tiene que hacer es, pues, identificar mi enfermedad, la enfermedad que yo quiero curar, a la que yo me quiero enfocar. Y yo tengo que buscar cuáles son las sustancias, cuáles son aquellos componentes que están dentro de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues tengo que partir, así piénsenlo tal cual. Tendría que irme con el enfermo, tal vez tomarle una muestra de moquito, una muestra de saliva, una muestra de orina, una muestra de sangre. Y una vez que ya tengo mi sustancia desconocida, tengo que empezar a buscar, reconocer componentes. Y entonces estaría participando la química cualitativa. Entonces tendría yo que buscarlo, ¿no? A lo mejor en la sangre tengo glóbulos rojos, pero están en menor cantidad. Entonces entraría la química cuantitativa. A lo mejor en la sangre sí tengo glóbulos rojos, pero no tengo hemoglobina, no tengo la proteína. Entonces, eso me puede dar un indicio de que algo anda mal. Entonces, identifiqué a mi sustancia y estoy sabiendo en qué niveles o en qué cantidades están. Piensen, por ejemplo, también en la diabetes. Las personas que tienen diabetes sabemos que tienen como estas deficiencias en los niveles de azúcar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sabemos? Pues tenemos que tomar una muestra de sangre, buscar la enzima de la insulina y cuantificarla. Entonces, vean todas las aplicaciones que ya vienen a partir de la química analítica. Y no solamente para las enfermedades. ¿Cómo le hacemos para saber que un alimento ya se echó a perder? ¿Cómo le hacemos para conocer la concentración de un jabón para limpiar mis trastes sin que me queme las manos? Entonces, son muchísimas aplicaciones las que ya vienen dentro de la química analítica, claro, después de conocer quiénes son mis sustancias, si es una sustancia inorgánica o orgánica, y a qué principios o leyes está obedeciendo. Una vez que ya comprendimos cómo es que la materia se comporta, cuál es este proceso dentro de la ciencia de la química para poder hacer estos análisis de la materia, ahora sí vamos a empezar a describirla. Vamos a empezar a conocer
qué es la materia, cómo la podemos encontrar, cómo la podemos empezar a aplicar. Entonces, el primer paso es que nosotros reconozcamos que la materia tiene propiedades. Es decir, son características que le dan su peculiaridad a la materia. Entonces vamos a ver que estas propiedades van a estar divididas en dos. Vamos a tener aquellas que van a ser generales y aquellas que van a ser específicas. ¿Y de qué van cada una? Bueno, vamos a ver que estas propiedades generales, bueno, también se conocen como extensivas, y estas propiedades van a depender de la cantidad de materia. ¿Y cómo es esto? Les voy a pedir que se imaginen un globo al cual vamos a llenarlo con agua, ¿va? Piensen que este globo lo vamos a llenar con aproximadamente un vasito de agua. Entonces le ponemos el líquido y pues el globo pues queda pequeñito, ¿no? Incluso lo podemos manipular con una mano y pues si se nos ocurre aventárselo a alguien, pues va a ser muy fácil, ¿no? Incluso le podemos dar una buena fuerza y lo aventamos sin ningún problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en lugar de ponerle un vaso con agua le ponemos 1 litro de agua? ¿Qué es lo que va a pasar con este globo? Bueno, pues a lo mejor ya no va a ser tan fácil agarrarlo con una mano, tendré yo que agarrarlo con las dos manos. Y aventárselo a alguien, pues ya va a empezar a ser más complicado, ¿cierto? Ahora, imagínense que en lugar de 1 litro de agua le ponemos 5 litros de agua. O sea, este globo ya va a ser muchísimo más grande, va a costarme más trabajo mandarlo, aventárselo a alguien, o incluso a lo mejor y mi globo se rompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está cambiando en estos 3 globos? Vamos a ver que, primero que nada, lo que se está modificando es el volumen. ¿Por qué? Porque conforme yo le estoy poniendo más agua o le quito agua, se va haciendo más pequeño, se va haciendo más grande, ¿cierto? Entonces el volumen se va modificando. ¿Qué otra cosa se cambió? El peso. ¿Okay? Conforme yo tengo muy poquito agua, pues va a ser fácil mandarlo, pero cuando ya de plano está muy pesado, me va a costar más trabajo. Incluso el aventarlo, el esfuerzo para moverlo también es diferente. Entonces, las propiedades generales o extensivas van a depender de la cantidad de materia y van a ser estas 3: el volumen, el peso y la inercia. Acuérdense del ejemplo del globo con agua. ¿Qué pasa en las propiedades específicas? En estas no se depende de la cantidad de materia, sino de la naturaleza sino que van a depender de la naturaleza de la materia. Y esta, a su vez, vamos a ver que se va a dividir en, en propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, ¿qué significa que dependan de la cantidad, de la naturaleza de la materia? Les voy a pedir que se imaginen un cubito de hielo. Y este cubito de hielo, pues nos lo vamos a poner en un refresco, en una limonada, en una naranjada, en un vaso con agua. ¿Qué es lo que pasa con el cubo de hielo? Flota, ¿no? Siempre va a quedar en la parte de arriba. Ahora quiero que piensen en el Titanic, ¿va? ¿Qué fue lo que hundió al Titanic? Un iceberg, ¿no? Pero este iceberg fue bastante grande, era bastante, o sea, el tamaño era bastante representativo, como para hundir un transatlántico, ¿no? Y tanto el iceberg como el cubito de hielo estaban flotando. O
sea, no importa la cantidad, no importa el tamaño, no importa el volumen, porque van a tener propiedades que son específicas de, en este caso, la molécula del agua. Entonces, estas propiedades, por ejemplo, la densidad, no va a cambiar si yo tengo un cubito de hielo o un cubo de hielo del tamaño de un iceberg. Entonces, la densidad sería parte de una propiedad específica, porque aunque tengamos el cubito de hielo o tengamos un iceberg, estos siempre van a estar flotando. Entonces, la densidad depende de la naturaleza de nuestra sustancia. Hay otras sustancias, otras propiedades que se podrían considerar como químicas, como lo es la acidez o la alcalinidad. Si nosotros quisiéramos tomar un limón, si tomamos un limón, pues igual nos va a saber agrio. ¿Creen que haya diferencia si tomamos un limón a si tomamos una jarra de limón? Solamente el puro jugo, no una agüita de limón, no, porque ahí sí ya cambiaría el asunto. Pero cuando estamos hablando de la sustancia tal cual, si nosotros la tomamos, así nos tomemos un jugo de limón, solamente el jugo de un limón o una jarra completa, el sabor va a seguir siendo el mismo. Y si tenemos gastritis, pues olvídense. Entonces, estas propiedades específicas y químicas tienen que ver con la naturaleza de las moléculas. Entonces, no se van a cambiar, no va a haber, aquí no va a importar si yo tengo poco o si tengo mucho. ¿Por qué? Porque la naturaleza de mi sustancia siempre va a ser la misma.